que asistieron, que estaba relacionada con sesgos cognitivos. Y lo llamé Asesina a tus queridas, parte 1. ¿Cómo? Ven, si quiere, presentemos primero el espacio, expliquémosle a las personas que no saben qué es el DESPES. Bueno, eso hágalo usted, por favor, Laura, gracias. Dale. Damos la bienvenida a todas las personas que están en este momento en este espacio. Este es nuestro último día del Ceiba DESPES virtual. El Ceiba DESPES es un evento que se ha realizado en ediciones pasadas por los talentos de nuestra compañía para nuestra compañía. Pero a petición del público lo abrimos a toda la comunidad en general. Tuvimos 2 semanas de evento, hoy es el último día. Esta es nuestra primera edición virtual y esperamos que aprendan muchos de los talentos de la familia Ceiba. Estaremos compartiendo las memorias de la charla desde las diferentes redes sociales de la compañía y la grabación de esta charla la encontrarán también en nuestro canal de YouTube. Si desean hacer publicaciones en este momento en sus redes sociales, pueden mencionarnos como @CeibaSoftware y utilizar el hashtag CeibaDeFest. Nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Un poco de la compañía. Ceiba Software es una empresa de tecnología que ofrece servicio de desarrollo de software a la medida, diseño centrado en usuarios y agilidad. En Ceiba transformamos los negocios vía tecnología e innovación. Lo más importante es que este año estamos cumpliendo 15 años, exactamente el próximo 11 de mayo. Un poco sobre la charla de Jorge. Esta es una charla que nos cuenta que la toma de decisiones se da en todos los ámbitos, personales, académicos, laborales, negocios, etc. Sin embargo, nuestro cerebro no está biológicamente preparado para razonar adecuadamente. Pero si adoptas una postura consciente sobre posibles sesgos cognitivos, tendrás una ventaja que mejore tus habilidades para razonar. Un poco sobre Jorge. Jorge es ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, estudiante de biología de la Universidad de AFIT, trabaja en Ceiba desde el comienzo de la compañía hace 15 años, se ha desempeñado como ingeniero desarrollador de la plataforma Microsoft.net y desarrollos para plataformas iOS, iPad y iPhone. Ha sido también arquitecto de software, gerente de proyectos y Agile Coach. Lleva más de 30 años de experiencia en desarrollo, autodidacta de la astronomía y la astrofísica, la biología evolutiva, el modelado matemático, la historia, la programación y los circuitos digitales. O sea, más preparado que un cubis. Pero yo no dije que dijeran eso, pues. Les voy a leer las recomendaciones de la charla. Recuerda ser puntual, verifica tu conexión, busca un espacio tranquilo donde puedas escuchar sin interrupciones, ten a la mano material para tomar notas, recuerda tener el micrófono en mute mientras el speaker esté hablando, activa solo cuando tengas una pregunta, guarda las preguntas para el final y al finalizar no olvides compartirnos con nosotros cómo te pareció este espacio Ceiba DEFES. La dinámica de las preguntas, les compartiré en este momento un link para que dejen todas sus preguntas. Jorge las estará resolviendo al final de su charla. Ahora sí, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Jorge y su charla. Muchas gracias, Laura, por semejante mostrete de presentación. No es necesario, pero bueno, es como para que tengan una idea pues de que yo sí estoy en Ceiba, ¿sí o no? Pues por lo menos que por los laditos, nunca me ven. Bueno, vamos a comenzar la charla. La charla, como les contaba Laura, tiene una característica interesante, y es que si usted toma un poquitico de conciencia sobre lo que vamos a ver, la toma decisional suya, la toma de decisiones va a mejorar, indiscutiblemente. Esta es más una charla, como dicen por ahí en la esquinita de la presentación, una charla sobre habilidades blandas, sobre habilidades cognitivas, y en particular sobre sesgos cognitivos. Tuve la oportunidad del evento anterior, el que no fue virtual, en el Parque Explora, de dictar la parte 1 de la charla. Me dio mucho pesar tener que pasar a una parte 2 teniendo que eliminar los contenidos de la parte 1. Entonces lo que hice fue que hice como una especie como de, cogí varias de la parte 1 para que no las botáramos y le metí las de la parte 2 y las mezclé. Entonces hice un sancochito ahí, pues un sancocho bien hecho, tratando como de no eliminar unas que eran muy interesantes y que son mensajes que hay que dar. Vamos a ver si la presentación se mueve, que ahorita estaba como lenta. Esperemos un momentico a ver si al menos pasa para el primero
Eso. Bueno, Asesinatos Queridas es una presentación, como les estaba diciendo yo, es una continuación, pero entonces lo que voy a hacer es llamarlo parte 1 y parte 2, o sea que no se preocupen por eso. Esto no es una presentación, como les estaba diciendo, no es una presentación de psicología, no es algo relacionado con aspectos relacionados con psicoanálisis. Entonces, no sé, me parece muy raro porque por aquí tengo una pantalla con un feedback y estoy viendo que ya cambié la presentación y que no se está viendo. Entonces me gustaría saber, Laura, qué están viendo, porque yo estoy viendo una cosa muy distinta. Tengo dos cosas diferentes en este momento. En este momento te estamos viendo tu foto. Pero hace un momentico estábamos viendo tu pantalla. Pero es que está raro, porque es que si yo les muestro lo que estoy haciendo una cosa muy distinta. Ah, bueno, ya se cambió. Yo eso, George. Es que está muy raro, porque aquí dice parte 1 y parte 2, pero... Ya. Imagínense la velocidad a la que va. Ya apareció otra vez en la presentación. Una cosa es el video, que me están viendo a mí porque se entra bien, pero otra cosa es lo que de pronto vayamos a ver, y eso me preocupa porque entonces me puedo desincronizar mucho el audio del video. Entonces, afortunadamente tengo un feedback. Vamos a ver qué hacemos. Entonces le está diciendo que esto no es una charla de psicoanálisis ni nada por el estilo, por eso trae ese chiste, que es un chiste bastante bueno. El que no lo entiende, pues ya después lo explicamos. Listo. Vamos a ver si cambia, que está bastante lento, no sé por qué. Uy, Laura, ¿esto le ha pasado con las otras? No, señor. Bueno. Jorge, si quieres... ¿Por qué no quitas el video? Porque puede ser por la red. Perfecto, voy a quitar el video entonces de la... ¿cómo lo quito? En la parte de abajo tienes una opción de activar cámara. Te toca salir, Eli, espérate, te toca salirte de presentar la presentación e irte al Meet. Ahí. Y le das quitar el video. En la parte de abajo. Quitar el video. Ok, perfecto. Listo, ahora sí. Uno. Listo. Vamos a irnos para la presentación y volvemos a transmitirla, ¿cierto? Exactamente. Bueno. Elizabeth, hola, ¿cómo estás? Gracias por la información. Vamos a ver si nos funciona. Perfecto. Algunos libros les voy a dejar ahí por si de pronto ponemos la presentación en algún directorio, pues pueden ir a algunos libros que pueden ser de interés sobre el tema. Todos estos libros que les pongo ahí son libros bien buenos. En particular, los dos primeros. Los dos primeros son libros muy interesantes. Después los revisan. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es una desviación sistemática respecto de la racionalidad. Ustedes ven ahí que presento algo que llama el error aleatorio. El error aleatorio, a esto le puedo activar como un rayo láser, ¿o no? Como algo como un puntero, o no tiene puntero especial. Bueno. No, señor. Si ustedes ven el error aleatorio, los errores que uno esperaría que sí fueran errores están bien distribuidos. O sea, cuando una distribución realmente es aleatoria, los puntos presentan un comportamiento muy característico de lo que es un error aleatorio. Pero en este caso en particular son errores sistemáticos, de lo que vamos a hablar. Y un error sistemático es que siempre nos equivocamos como en la misma dirección. Entonces pasa lo que aparece en la gráfica de los muñequitos de abajo. Eso es un error sistemático, o sea, estamos cometiendo unos errores que no deberíamos de estar cometiendo porque ya se convirtieron en sistemáticos. Vamos a comenzar entonces a mirar algunos que son bien interesantes. Vamos a comenzar con ilusiones, errores y disonancias. Más adelante volvemos, pero hay unos más adelante que vemos de sesgos y más relacionados con números. Vamos a hacerle un cambio a esto de orden y vamos a hablar, obviamente, de algunos aspectos, pero en este momento voy a recordar una anécdota que me gusta mucho. La anécdota es de Max Planck. Max Planck es un físico, o era un físico
ganó el premio Nobel en 1918 y le tocó, después de que ganó el Nobel, ir a dictar muchas charlas a universidades, a empresas, y dictando esas charlas, pues obviamente él iba, dictaba la charla, y mientras él dictaba la charla, el chofer se sentaba a esperarlo. Pasado el tiempo, el chofer, después de muchas presentaciones que lo trasteaba, le dijo a Max Planck, le dijo al físico que si quería que para que él descansara, lo reemplazara en una charla. Entonces Max Planck, muy asustado, le dijo que cómo iba a hacer para reemplazarlo en la charla. Le dijo, vea patrón, pues le dijo en alemán, vea patrón. Yo en alemán no sé cómo diría, vea patrón, pero entonces más o menos le dijo algo como que, vea, yo ya he ido y me he sentado todas las veces a escucharlo, y yo ya me sé toda la presentación suya, yo la sé dictar. Si quiere, cambiamos, yo le presto mi uniforme, usted va, se sienta, descansa y yo le dicto la charla. Como ya se la sabía de memoria, hicieron eso, porque a Max le pareció como muy simpático hacer el experimento. Entonces, el chofer, llegaron a una presentación, Max Planck vestido de chofer, se sentó atrás y el chofer subió al escenario y dictó la presentación. Al final de la presentación, un físico muy respetable se levantó y le alzó la mano para hacer una pregunta. Y le hizo una pregunta, obviamente, ¿de qué? Pues de física cuántica, algo que era muy puntual y el chofer no sabía. Entonces, el chofer le dijo lo siguiente al físico. Mire, me preocupa mucho su pregunta porque es algo que usted debería de saber. Simplemente le voy a demostrar que es algo muy simple y voy a llamar a mi chofer para que le dé la respuesta. Es una anécdota bien interesante y es algo que se le conoce como el conocimiento de chofer. El conocimiento de chofer es un sesgo donde nosotros muchas veces lo que hacemos, lo hacemos porque alguien nos enseñó algo, porque alguien nos dijo algo y no lo grabamos y lo llevamos para presentarlo. Y realmente muy en el fondo no sabemos mucho de lo que estamos hablando, pero vamos y hacemos una presentación. Entonces muchas veces en la empresa nos dicen, vaya a tal evento, eso sí, cuando vuelva, a usted le toca replicar la charla aquí que vio. Y muchas veces nos toca hacer ese tipo de maromas. Entonces, no basta con hacer conocimiento de chofer. O sea, necesitamos conocer muy bien cuál es nuestro círculo de competencia, dónde somos buenos y dónde no somos buenos. Y realmente el verdadero experto reconoce dónde están sus límites. ¿Sí? Saben qué saben y saben lo que no saben. Este también me gusta mucho. Es un cuento. Cada día un hombre en el parque boleaba el gorro y 5 minutos después se iba. Eso hacía todos los días, entonces ya le pareció muy raro a un policía que siempre estaba en el parque y un día se le llamó el policía y le dice, venga, hombre, ¿usted qué está haciendo? ¿Sí? Y él le respondió, hombre, yo estoy ahuyentando jirafas. Entonces el policía le dijo, hombre, pero es que aquí no hay jirafas. Y el hombre dijo, entonces estoy haciendo un muy buen trabajo. Es bien interesante este tema, vamos a ver por qué. Voy a pasar a otro, pues todavía no concluyamos. Es ya directamente relacionado en el casino. Es como cuando ustedes han visto que un señor va a un casino y va a tirar los dados. Entonces unas veces como que sopla los dados así suavecito en las manos y los tira así como suavecito, suavecito. Y otras veces los golpea duro, ¿sí? Entonces unas veces cuando lo tira así pasito, él piensa que va a pasar algo y cuando lo tira duro, él piensa que va a pasar otra cosa muy distinta. Sigamos adelante, ya vamos a concluir. Botones en los semáforos. Botones en los semáforos, no sé si sabían, por ejemplo, que en California, gran cantidad de botones de los semáforos en California ya está definido que no funcionan. Simplemente te quieren dar la ilusión de que tú sí tienes control de pasar la calle, porque eso te hace sentir más tranquilo. En Medellín también deben funcionar así, no por planeación, sino por corrupción, pero me imagino que también en otras ciudades de Colombia puede pasar lo mismo. O sea, los botones no funcionan y cuando uno los toca, uno se queda más tranquilo. O sea, cuando yo llego a un semáforo y no encuentro un botón que tocar,
peatonal, me da más ansiedad así yo encuentro el botón y lo toco y me quedo tocándolo hasta que de un momento a otro cambia el semáforo y yo pienso que el semáforo cambió porque yo estaba hundiendo el botón. Lo mismo también en los ascensores. Hay ascensores que los botones de cerrado y abrir no funcionan. Esos ascensores se existen. Y simplemente él cierra si detecta que hay ya, digamos, personas o pues si hay un ingreso de personas o no. Entonces digamos que la automatización va por otro lado, pero los botones están para que usted los toque y usted esté tranquilo de que la puerta se está abriendo porque usted la está comandando y que la puerta se está cerrando porque usted la está comandando. Lo mismo pasa con algunos botones de temperatura en algunas empresas. O sea, existen empresas que manipulan eso de tal manera de que usted va, cambia la temperatura y usted se siente a los 5 minutos más fresquito. Eso existe y sin embargo los botones no están conectados a nada. Para la muestra un botón, no sé si ustedes sabían que hay empresas que ponen, por ejemplo, cámaras de seguridad, unas sí funcionan y otras no. Con eso disminuimos un poquitico el presupuesto, pero no sabemos cuáles son las cámaras que funcionan y cuáles no son las cámaras y cuáles son las cámaras que no funcionan. Entonces es lo que se conoce como la ilusión de control. Pensamos que tenemos un control sobre algo, pero no lo tenemos. Entonces, mi pregunta acá es, háganse ustedes la siguiente pregunta. ¿Tengo yo el control de la situación? O sea, cuando estoy trabajando dentro del proyecto, si realmente estoy haciendo algo, pienso que tengo el control y de verdad lo tengo. Entonces, ahí les dejo este ejemplo este ejemplo de muchos ejemplos sobre cómo realmente no tenemos el control de la situación. Vamos a pasar a otro tema. Está relacionado con una fábula que yo sé que algunos de ustedes la han escuchado, que es la fábula de Esopo, de El zorro y las uvas. Les voy a resumir, obviamente pues esto es un cuento, pero yo se los voy a resumir en 10 palabritas. Entonces, el resumen de la fábula es, por más que el zorro intentó muchas veces coger las uvas, brincando no pudo. Y el zorro miró con desprecio las uvas y dijo, todavía no están suficientemente maduras, no me gustan las uvas ácidas. Eso fue lo que dijo el zorro. Miremos otro ejemplo. Vamos a suponer que usted compró un coche nuevo. Ese coche nuevo, usted rápidamente se da cuenta que el motor es ruidoso y que los asientos son incómodos. ¿Qué piensa usted? Devolver el carro. Pero ¿qué pasa? Que para devolver el carro, ¿sí? A usted se le viene a la cabeza, primero, que tiene que reconocer el error de la compra. Y segundo, pues que usted va a perder el dinero en la devolución. Entonces, ese tipo de situación lo lleva a usted a pensar, bueno, es un motor que es ruidoso y hay unas sillas incómodas. Las sillas son muy incómodas. Entonces, igual, el hecho de que sea ruidoso y las sillas sean incómodas van a evitar que me duerma conduciendo. O sea, ya usted solucionó el problema, ¿sí? El zorro lo solucionó diciendo, todavía no están suficientemente maduras, no me gustan las uvas ácidas, simplemente él no las había alcanzado. Y cuando estamos hablando del carro, la solución fue darse cuenta de que las sillas eran incómodas y que el motor era ruidoso, pero entonces usted se llevó a la cabeza la idea de que eso evitaría que se durmiera conduciendo. Lo mismo pasa cuando usted va y solicita puesto de trabajo y cuando solicitó un puesto de trabajo, usted se dio cuenta que habían preferido a otro candidato en vez de usted. Y en vez de usted sentirse responsable, usted mismo se convence de que en realidad usted no quería tener ese trabajo. Eso pasa mucho. Entonces usted dice, hombre, no, le cuenta a los amigos, lo que quería es que yo me quería probar quería probarme en el mercado, quería probar mi valor en el mercado. Y por eso, pues, hice todo el proceso de presentarme y a ver si me convocaban a una entrevista de trabajo. Entonces, esa fue la manera en que usted evitó esa responsabilidad. Eso se conoce, es el hecho de las zorras o el hecho del carrito o el ejemplo de
del trabajo se conoce como disonancia cognitiva. Hay muchísimos ejemplos de disonancias cognitivas y en realidad es un autoengaño. Eso es uno de los errores de lógica más frecuentes que existe. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer que tengo cierto nivel de habilidades y que mis habilidades no fueron suficientes. Es muy de la línea también de el conocimiento de chofer que ya vimos anteriormente. De hecho, hay una frase muy inteligente que se usa por ahí, por algunas personas cuando ven que una persona está actuando con disonancia cognitiva. Le dicen, hombre, todavía no te puedes hacer el zorro inteligente porque no te has comido las uvas. Entonces, eso es una frase que se oye mucho por ahí para que sepan de qué les están hablando. Vamos a pasar a otro tema. Lástima no verle las caras a ustedes porque sería muy interesante. Vamos a ver unos sesgos y errores más en equipo de trabajo. Este es muy interesante porque nosotros trabajamos en equipo. Y este señor era un señor que por allá en 1913 tenía una empresa, es Maximilian Ringelmann, y era un agrónomo. Pero él como agrónomo conocía muy bien el tema de los caballos y de los tiros de caballo, o sea, todo lo que era, todas esas cuerdas y esos palitos, pues todos esos palos de tiro que le ponemos a los caballos para hacer trabajo. Él se había preguntado cómo sería el tiro si en vez de un caballo no fuera uno, sino que fueran dos. Entonces se puso a hacer todo un trabajo de investigación y finalmente concluyó que 2 caballos no doblaban el trabajo. Y eso fue muy interesante porque él empezó a ver, bueno, ¿cómo así que 2 caballos no doblan el trabajo? O sea, esto es de la misma línea de 9 mujeres no hacen un bebé en un mes. Es de esa misma línea, ¿sí? Y es porque uno piensa que a medida que va metiendo gente en un proyecto, pues va multiplicando, va dividiendo dependiendo del número de personas. Pero a él le pareció muy extraño porque vio que el rendimiento era muy concreto de 2, pero dijo, bueno, voy a hacerlo con 3, con 4, con 5, y empezó a trabajar, dijo, bueno, voy a hacer un trabajo con parejas, y se dio cuenta que el rendimiento bajaba al 93%. Luego hizo un trabajo con tríos, ¿vea? Para que vean que los tríos no funcionan tan bien, bajó al 85%, y después hizo un trabajo con octetos. Para esos trabajos lo que ponía era gente, cuando estaba trabajando ya con mucha gente, ponía gente a tirar de cuerdas de un lado y de otro. No pude conseguir sino una de las fotos, entonces como no había la foto de la gente del otro lado, pues puse la foto al revés para que quedaran más gente ahí tirando de lado y lado, pero bueno, ese es el cuento con el tema. A medida que vamos metiendo gente, él encontró que en pareja era el 93%, que en trío era 85% y que el octeto era 49% el rendimiento. El rendimiento, pero de fuerza individual. O sea, que en pareja cada persona lo bajaba al 93%, en trío cada persona lo bajaba al 85% y en octeto cada persona lo bajaba hasta el 49%. Miren que a medida que crecíamos el equipo, cada persona bajaba el rendimiento. Este tipo de comportamiento que él denominó como pereza también se da a nivel intelectual en las reuniones, que es cuando ustedes notan que a medida que van creciendo los grupos en las reuniones, pues siempre hay 1 o 2 personas que ya empiezan a sacar el celular y que se empiezan a aislar de las reuniones. Entonces, él concluyó que un individuo diluye su esfuerzo en grupo, o sea, le baja al rendimiento sin que se note. Entonces, como le bajaba el rendimiento sin que se note, él decía que habíamos desarrollado un fino sentido para saber hasta qué grado resulta invisible la pereza. O sea, como equipo somos expertos en esconder la pereza, pero somos capaces de no bajarla hasta 0 para que no se note, o más o menos sabemos por ese fino sentido hasta dónde la tenemos que bajar que no se note. Es lo que se denomina hoy en día la pereza social y existe en todos los equipos. Es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre pensamos que los equipos están trabajando, que cada persona está trabajando a full, cuando en realidad hay una dilución de responsabilidades, que es lo que les voy a mostrar en el slide que sigue, si pasa, que ya le hundí el botón, pues no ha pasado. Bueno, entonces, mientras llega el slide, ahí llegó,
nos dice que la pereza social, hoy en día sabemos que también oculta responsabilidades. Entonces, a medida que crecen los grupos, eso va a difuminar la responsabilidad en el grupo. Eso es lo que hoy llamamos el risky shift. El risky shift permite que los equipos acepten riesgos mayores. ¿Por qué? Porque si, como no estoy solo, sino que estoy en equipo, entre más crece el equipo, más difumino, más reparto la responsabilidad. Entonces, si algo anda mal, la culpa no es mía, la culpa es del equipo. Y eso hay que saberlo manejar muy bien, porque en estos equipos de pronto de trabajo, sobre todo en equipos ágiles, siempre hablamos de ese tema. No, la responsabilidad es de todos, pero tengamos en cuenta que hay una pereza social y esa pereza social nos lleva a manejar la responsabilidad de una forma diferente, hacemos una difusión de esa responsabilidad. Entonces, si de verdad quieres trabajar en equipo y quieres manejar este sesgo, tienes que visibilizar el rendimiento individual, por muy en contra que esto vaya por muy en contra que vaya de los valores ágiles. Otro ejemplo, la gente aplaude cuando otros aplauden. Hemos visto que cuando estamos en alguna obra, pues las personas aplauden y todos aplaudimos. Lo charro es que si paramos de aplaudir y volvemos a aplaudir, también la gente vuelve y aplaude. Es una característica muy interesante. Y vamos a juntarla con esta. Las personas miran hacia arriba si ven que otras personas en la calle están mirando hacia arriba. Eso es muy común y tiene que ver con una situación que se llama, ya vamos a ver cómo se llama la prueba social. La prueba social es que pensamos que entre más personas sigan una idea, más cierta es la idea. Entonces tenemos ahí un lío, porque no necesariamente eso es cierto. Entonces, lo que pasa es que yo quiero presentar el mismo comportamiento de las otras personas porque eso es más apropiadamente juzgado por otros. O sea, si mi comportamiento se parece más al de los demás, entonces yo soy juzgado de manera más apropiada. Si mi comportamiento es más raro o es más raro y es diferente, entonces yo tengo un comportamiento inapropiado y soy juzgado de otra manera. Esto es la prueba social. Lo que pasa es que ese tema de aplaudir, el tema de mirar para arriba y todo eso, pues tiene algún sentido, o sea, viene de la evolución. Antes, cuando, por ejemplo, estábamos por ahí sentados y habían leones y habían tigres y a mí me podía comer un tigre, pues si yo veía que todos los que estaban mirando, lo que me estaban mirando conmigo por ahí en la manga, salían corriendo, pues yo salía corriendo. Sí, yo no me iba a quedar esperando a ver cuál era el tigre que nos iba a comer, para que me comiera a mí, no, yo salía corriendo también, ¿sí? Entonces, este tema lo tenemos muy embebido en los genes y nosotros reaccionamos de forma masiva. Entonces, es lo que se conoce como la prueba social. Jorge, también, qué pena interrumpirte. Dale, se te va a descargar el computador. Lo tienes en 6% para que no se te caiga la llamada. Sí, ya, sí. Perfecto. Yo ya había visto que estaba por ahí en ese valorcito y ya me iba a rentar por aquí a pegarle un... Muchas gracias por el aviso. Con mucho gusto. Listo. Yo creo que ya. Ahí ya no vamos a tener problemas. Bueno. Vamos a mirar un tema de asociaciones. A mí sí me gustaría así las preguntas estén para el final, ver si estamos bien, si la gente sí está oyéndome bien. Hasta el momento no tenemos preguntas. De pronto que nos escriban por el chat a ver si están escuchando bien y si van bien. Por acá dice, sí, excelente, sí, súper, todo súper, súper bien. Listo, listo. Vamos bien. Excelente. Bueno, veamos estas que están, que también son interesantes. Vamos a suponer que en este momento estamos en un evento social, en un evento técnico, perdón, y estamos físicamente. Entonces nos dicen, ve, allá afuera hay dos personas que dicen ser expositores de la charla de Microsoft Azure, ¿sí? Entonces alguien dice, ah, bueno, vamos a ir a recogerlos. Entonces Laura los va a ir a recoger, ¿cierto? Y encuentra estos dos. Entonces primero dice, bueno, ese ñerito pues llama seguridad y seguridad se lleva el ñerito, ¿cierto?
y dejamos que ingrese el bonito. Y el bonito era un asesino en serie que termina matándonos a todos. Resulta que el expositor que había que dejar entrar era el ñerito, ¿sí? Esto es lo que se conoce como el efecto halo. Nosotros le creemos es a los bonitos. Si yo me encuentro este ñero ahí afuera, pues yo pienso que automáticamente pienso que ese no es el expositor, ¿sí? Pero sí era. Se conoce como el efecto halo. El efecto halo es bastante potente. Veamos otro tipo otro tipo de tema de asociación. Kevin, siempre que presenta los informes, le ha ido muy bien. Él notó un patrón, y era que siempre que presentaba los informes iba con los pantaloncillos de bolitas, los que tenían baloncitos rojos y azules. Entonces él cuidaba mucho ese pantaloncillo, y cada vez que iba a hacer una presentación de un estado financiero, siempre llevaba los pantaloncillos de pelotas de distintos colores. Para él era muy importante porque para él era claro que eso le traía buena suerte. Siempre que hacía su presentación de estados financieros y le iba súper bien, casualmente tenía los pantaloncillos de esferas de colores. Entonces para él empezaron a significar buena suerte, ¿sí? Él no podía, eso nunca, o sea, se lo lavaban, pero él siempre los mantenía casi que ahí en el escritorio, para ponerlos cuando le tocaba presentar el tema. Otro caso diferente relacionado con lo mismo. Vamos a suponer que José va al médico cada año y ha ido muchos años, pero en dos ocasiones que le han dado diagnósticos desalentadores, él ha salido de mal genio a la calle. Sale de mal genio a la calle y casualmente en esas dos ocasiones hay un calor el hijo de puta afuera. No, qué calor tan berraco. Y acaban de darme esa noticia tan aburridora, donde el médico que me toca hacerme esos exámenes, ojalá no sea nada maluco. ¿Qué le empezó a pasar a José cuando está en la calle y es un día caluroso? El man se enferma. El man siempre se enferma cuando está en la calle y hay un día que es caluroso, y ese día dice, ni por el berraco pido una cita médica hoy, ni nada. Hoy el día está muy caluroso, o sea que más bien cancelo una cita o lo que sea. Eso es él acaba de establecer una falsa relación. Miremos otra falsa relación. Sucede mucho. Nos comemos una fruta y es una fruta que no conocemos. La fruta nos cae mal y finalmente en adelante no volvemos a comer la fruta de la planta. O sea, de hecho decimos que esos frutos a mí me intoxican, o decimos que esos frutos son venenosos, no los vamos a comer. Establecemos una falsa relación. El caso de George Foster, hace muchísimo tiempo, cuando no había internet, un señor de la era del marketing que le tocaba vender al pobre señor puerta a puerta. Él no se dio cuenta, había una casa abandonada, en la casa abandonada había una fuga de gas, él fue y tocó el timbre y la casa estalló. Ese señor fue hospitalizado, pero ese no era capaz de tocar timbres. De hecho, no pudo volver a trabajar durante años. Para él tocar un timbre era explotar. Entonces, él no era capaz de hacerlo. Todo esto se conoce como el sesgo de asociación. Cuando hago esas asociaciones malas, recordemos algo, y es que desafortunadamente también el falso, así se hace el conocimiento, pero también se hace el falso conocimiento. Entonces, eso se emplea mucho en mercadeo. ¿Cómo empleamos eso en mercadeo? Por ejemplo, Coca-Cola siempre saca su botella y lo relaciona mucho con belleza y emociones positivas. Entonces nosotros empezamos a establecer un sesgo de asociación donde relaciono la Coca-Cola con belleza, o sea, con un tema de buena dieta. Entonces me tomo mi Coca-Cola cero y sé que antes me estoy poniendo bonito. Bueno, ese sesgo de asociación obviamente pues va a mermar automáticamente la calidad de nuestras decisiones. Tendemos a que no nos gusten los portadores de malas noticias, que es lo que se conoce como el síndrome de shot the messenger. O sea, si hay un mensajero que viene con malas noticias, pues dispárele. Mark Twain, uno de mis escritores favoritos,
lo decía de la siguiente manera: si un gato se sienta sobre una estufa caliente, el gato no se va a volver a sentar en una estufa caliente de nuevo, pero tampoco se va a volver a sentar en una estufa. O sea, él va a dejar de sentarse en estufas, no en las calientes, ¿sí? Eso es un sesgo de asociación. Entonces, hace que tomemos malas decisiones. Veamos algunas ilusiones a continuación. Cuando pase el slide, vamos a ver si pasa. Veamos este. Un hombre comienza una dieta y cada día se sube a una báscula. ¿Sí o no? El man está haciendo su dieta. Entonces, si cuando se montó a la pesa vio que bajó de peso, el man sonríe y dice: uy, jue madre, la dieta me está funcionando. Pues puta, esa vaina funciona. Qué cuca. Pero si cuando se sube a la báscula ve que subió, dice: no, hombre, eso es un caso especial. O sea, hay una fluctuación, es una fluctuación que está haciendo que la información no sea correcta. Eso no tiene importancia. O sea, la dieta sí funciona, pero hay una fluctuación. De pronto estoy cargado de alimentos o algo me pasa. Listo. Eso lo llama él una prueba refutatoria. Encontró la prueba que refutaba que lo que él estaba diciendo era cierto. O sea, para él, lo que pase, todo lo que sean pruebas refutatorias, eso no lo debería afectar a él. Esta es la prueba, él no la va a aceptar. Eso es lo que está pasando. Simplemente busca una excusa. El Consejo de Administración acuerda una nueva estrategia. Estamos trabajando en la oficina, acordamos una nueva estrategia. Entonces, cada vez que tenemos éxito, decimos que es por la estrategia. Entonces hay muchos signos, hay abundantes signos de que la estrategia funciona. Pero cuando no funciona la estrategia, o no se ve o se rechaza. Se dice que es un caso especial. O sea, la estrategia sí funciona, pero este es un caso especial. Cuando en lo que en realidad tenemos es la prueba refutatoria de que la estrategia no funciona. Sin embargo, lo ponemos como caso especial. Es una dificultad imprevisible. Eso es lo que se conoce como el sesgo de confirmación. Ese caso especial es la prueba refutatoria. Es lo que te está diciendo que eso no funciona. Sin embargo, lo leemos como el caso especial. El cerebro tiende a olvidar los casos especiales más o menos a los 30 minutos. A los 30 minutos ya nosotros estamos tranquilos. Entonces es la forma en que tendemos a interpretar esa información nueva, ¿sí? Si hay incompatibilidad con mis ideas, con mis hipótesis, con mis creencias, con mis convicciones, si hay alguna incompatibilidad, eso es un caso especial, no te preocupes. Y todo lo sacamos como un caso especial. Entonces, por eso hay algo muy interesante. Por ejemplo, Aldous Huxley, un escritor, decía: los hechos no dejan de existir solo porque los esté obviando, ¿sí? Por eso no van a dejar de existir los hechos. Ahí están las pruebas refutatorias que dice que no le está funcionando, sin embargo lo llamo caso especial y no lo acepto. Entonces ese sesgo de confirmación, entre más vaga una afirmación, más fuerte el sesgo de confirmación. Entonces tendemos a tamizar las pruebas refutatorias, tendemos a tamizarlas. ¿Con qué? Con confirmaciones. Entonces, busquen todo lo que sea raro, donde usted tenga, como por ejemplo, donde tenga algunos dogmas, busque esos dogmas y trate de eliminarlos. Cosas como por ejemplo la meditación es la llave de la felicidad, las personas son malas, las personas son buenas, en las próximas semanas tendrás momentos de intranquilidad, Google tiene éxito porque la empresa vive una cultura de la creatividad. Todo eso tiene una cantidad de pruebas refutatorias y sin embargo no las aceptamos. Muy común alrededor de dietas, ideologías, salud, matrimonio, sexo, profesiones. Los dogmas existen. Si ustedes buscan en la RAE qué es el dogma, dice
una proposición que se tiene por cierta y como principio innegable. Todos esos dogmas van a hacer que usted no acepte las pruebas refutatorias. Por eso tenemos que buscar esos dogmas y esos dogmas que nosotros preferimos y que son nuestra salvación y que son nuestras, hay que matarlas, hay que asesinar las teorías preferidas. Todos esos dogmas hay que eliminarlos. Veamos este otro tema. Los médicos usan terapias preferidas. No sé si se lo habían, pero los médicos no usan una terapia diferente para cada caso que sea diferente. Muchas veces para casos diferentes los médicos no tienen más terapias distintas y usan una misma terapia. Dicen, ensayemos a ver si funciona. Los asesores también. Muchas veces los asesores usan técnicas habituales, asesores financieros. Muchos de esos asesores de Scrum usan técnicas muy parecidas, ¿sí? Y lo usan para las mismas técnicas, para las mismas situaciones. Ustedes han visto muchos de los Scrum Master o muchos de los gerentes resolviendo distintos problemas con las mismas técnicas. Entonces, para abordar distintos tipos de situaciones problemáticas, usamos la misma técnica. Eso no debería de ser así. Estoy pasando un slide. Vamos a ver si les llega. Elizabeth. No me funcionó tu técnica, pero puede que sí. Bueno. Otro que vemos mucho. Durante toda su vida fumó 3 paquetes de cigarrillos y vivió más de 100 años. Por lo tanto, fumar no es tan dañino. Entonces, fumemos. ¿Sí? Esta es otra situación interesante. Hamburgo es segura. Te puedes ir de vacaciones y dejar la puerta inseguro. Eso es lo que se conoce cuando hablamos del médico, cuando hablamos de los fumadores, cuando hablamos de que un pedazo de la ciudad o una ciudad es segura, es porque nosotros lo que tenemos son unos pocos ejemplos y con esos pocos ejemplos creamos una imagen del mundo y pensamos que esa es la realidad, cuando en realidad no lo es. Entonces, es lo que muchas personas dicen, preferimos un mapa falso que no tener mapa. O sea, hay gente que es capaz de irse para una ciudad con un mapa que no le funciona con tal de tener un mapa. Entonces, la frase es la que está en la mitad, la frase importante para que se lleven. Las cosas no suceden con mayor frecuencia solo porque las imaginemos mejor. O sea, muchas veces pensamos que la realidad es lo que yo me alcance a imaginar. Si tengo pocos ejemplos, uso esos pocos ejemplos para definir las verdades. Ese sesgo de la disponibilidad, que no contamos sino con algunos ejemplos, hace que en realidad tomemos malas decisiones. Frank Sinatra decía lo siguiente: mi corazón late ardientemente y es porque tú no estás ahí. Cuando no estoy cerca de la chica que amo, amo a la chica de la que estoy cerca. Es precisamente esa disponibilidad lo que hace que esa disponibilidad o esa no disponibilidad lo que hace que amemos otras cosas así no sean ciertas. Veamos esta. La empresa tuvo un año excelente. Caso normal de algunas empresas, normal. El director afirma que todo se debe a decisiones brillantes, esfuerzos inalcanzables, la dinámica de la transformación organizacional que él impulsa. Pero vamos a suponer que la empresa más bien no tuvo un año excelente, sino que tuvo un mal año. El director afirma que eso es el dólar, que ese es un problema de la China versus USA, que el gobierno es corrupto, que el coronavirus. Tengan en cuenta que esto con el coronavirus va a pasar. O sea, muchos problemas del gobierno en muchos países de ahora en adelante hasta el 2022 o 2023 va a ser un efecto del coronavirus. Muchos problemas, así no hayan tenido que ver, vamos a tener a quien achacárselos. Veámoslo desde una cosa que muchos conocemos como estudiantes, ¿sí? Saco muy buenas notas. Es que usted es muy responsable, usted es un chico brillante. Es más, yo me lo digo, no, es que yo soy muy brillante, yo tengo muy buenos conocimientos, sus capacidades son para enorgullecer a cualquiera, ¿sí o no? Cuando uno saca buena nota. Cuando uno saca la nota,
no, es que esos exámenes son muy injustos, es que el profesor es tirano, es que la carga académica es muy alta. Eso es lo que terminamos diciendo cuando sacamos ya los malos resultados. Otro ejemplo del mismo tema, un test de personalidad fue cierto, entonces se le hizo un test de personalidad dummy a mucha gente. Mucha gente se le hizo ese test de personalidad, se montaron un cerro de preguntas que al final pues no tenían ni nada que ver y se hicieron dos grupos. Entonces aleatoriamente a un grupo se le entregaron buenas notas, le dijeron estas son las notas buenas de ustedes, y a otro grupo se le entregaron malas notas, estas son las notas malas de ustedes. Obviamente eso son notas aleatorias, no es que realmente ellos hayan sacado buena nota o mala nota, y le preguntaron a la gente que había sacado buena nota que cómo le pareció el test y dicen, hombre, súper sólido, o sea, muy difícil, pues qué cosa tan hijo de madre, pero sólido, sólido, sólido y exigente, hijo de puta cosa también hecha. Le preguntan a los que sacaron mala nota y dicen, hombre, no, eso realmente estaba enredado, es confuso, eso desorienta, estaba enredadito. Yo creo que ahí les faltó como emparmar esa vaina. Entonces, esto realmente forma parte de un sesgo, es un sesgo que se conoce como, si pasa el slide, bueno, otro ejemplo del mismo sesgo, estadísticas, vamos a coger matrimonios. Usted, hombre, ¿cuánto cree que contribuye al matrimonio? Y usted, mujeres. Los hombres siempre contribuyen con más del 50% y las mujeres siempre contribuyen con más del 50%. El aporte total de la estadística, mucho más del 100%. Es el aporte. ¿Por qué? Sí, eso es lo que da siempre la estadística. Entonces, veamos esto que también se hizo en Estados Unidos. Se cogieron todos los exámenes del SAT en USA. Entre 200 y 800 es ese puntaje. Y un año después se le hacen preguntas a los estudiantes de cómo les fue. Las estadísticas siempre dicen que los estudiantes maquillan el examen con 50 puntos más por encima de la media. O sea, ellos mismos se creen el cuento de que les fue mejor de lo que les fue. Entonces muchas veces me dicen a mí, ¿cómo te fue en el examen? Y yo siempre le pongo un poquitico más. ¿Cómo te fue en las pruebas TOEIC de inglés? Y siempre le pongo como 40 o 50 puntos más. Eso lo hace la gran mayoría de los estudiantes. Ok, se llama el sesgo del autoservicio, ¿sí? Siempre tendemos a deformar la realidad sobre nuestras capacidades, o sea, siempre tendemos a interpretar el éxito como propio y desplazo el fracaso hacia los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con esto en nuestros equipos también y en nuestras compañías, sobre todo cuando son equipos que toman decisiones o cuando son equipos que hacen un trabajo y finalmente se supone que la responsabilidad es de todo el equipo, pero cuando hay éxitos tratan de llevarse el éxito como propio, pero cuando hay fracasos tratan de buscar a quién cederle el fracaso. Eso se debe a que queremos sentirnos bien y a que no queremos asumir responsabilidades. Cambio de tema. Ya vamos a terminar, no falta mucho. Esto pasó en 1994. Una señora, Diana Dwitzer, de Florida, se le comió una tostada. Ella incluso pues empezó a comerse la tostada, pero cuando mordió la tostada y la devolvió al plato, vio a la Virgen María. Puta, la tostada tiene la Virgen María. Entonces, ella cogió esa tostada y finalmente la subastó en eBay y esa subasta en eBay logró subir hasta $24,000 y un casino finalmente se la compró por $28,000, hueputa, $28,000. Si fuera hoy, si hubiéramos hecho esa subasta hoy, serían casi 100 millones de pesos. Allá a la derecha les pongo la noticia que salió en el Miami Herald, que es el Casino Vice. El casino compra el sándwich de la Virgen María por 28,000 dólares. Esto fue un tema real, lo pueden buscar en internet. Vamos a ver otro ejemplo.
Este profesor empezó a mirar que había este tipo de personas que encontraban patrones y ahí mismo como que lo asociaban con algo, ¿sí? Y veía que también la cantidad de gente lo asociaba con algo. Y en un libro que sacó que se llama The Wisest One in the Room, hay un capítulo que lo dedica a patrones. Entonces él se inventó un patrón, hizo un estudio donde cogió un patrón y dijo, voy a escribir unos ceros y unas X. Y cogió una cantidad de gente impresionante y empezó a decirle, venga, búsqueme qué patrón encuentra ahí. Todo el mundo le encontró un patrón y eran capaces hasta de sacar los algoritmos para generar el patrón. O sea, el tema de los patrones, como que nuestro cerebro es experto para generar esas secuencias aleatorias. Sobre esas secuencias aleatorias o sobre las nubes o sobre terrenos en Marte o sobre una pared que encontramos caras o encontramos a la Virgen María cuando cortamos un árbol ahí pintada, o miramos la topografía y miramos una cara y somos capaces de pintar la cara que estamos viendo ahí. Entonces empezamos a ver patrones por todos lados. El cerebro tiene esa tendencia, el cerebro tiene tendencia a buscar patrones y reglas, y si no los encuentra se los inventa, es lo que se conoce como la ilusión de aglomeraciones. El tema de aglomeraciones es importante porque los patrones no tienen que ser visuales estrictamente hablando. Podemos encontrar en patrones de datos. Podemos encontrar patrones cuando estamos analizando datos. Y esos patrones nos pueden llevar a tomar decisiones incorrectas. Veamos un poquitico más sobre sesgos y errores. Y vamos a hablar también un poquitico de errores numéricos, ya como para cerrar. 3 cirujanos hacen cada uno 5 veces la misma operación complicada, con un 20% de probabilidad de que el paciente muera. Estos son los resultados. Cirujano A, se le murió una persona. Cirujano B, no se le murió nadie. Cirujano C, 2 muertos. Pregunta, ¿de quién se deja operar usted? Sigamos adelante. Entonces, ¿cómo calificaría usted el rendimiento de esos 3 cirujanos? Y en el caso de que le toque operar, ¿usted a cuál elegiría? Vamos a dejar ese tema ahí, que usted piensa a cuál elegiría, porque lo voy a pegar de este. Póngale cuidado a este que es interesante. Hipótesis. 1 millón de simios invierten al azar. Dejamos que 1 millón de simios inviertan al azar en el mercado de valores. Si invierte al azar y la distribución está bien, ¿qué sucede? Vamos a suponer que cada semana la mitad gane y la mitad pierda, porque la distribución es adecuada. Y los que pierden los mandamos a casa. Los miquitos, ustedes perdieron, entonces vayan para la casa. O sea que quedó la mitad de los micos y ponemos esa mitad de los micos a que reinviertan a la siguiente semana. Hagan la cuenta de a las cuántas semanas queda un mico. Yo les voy a decir, porque es un logaritmo. Después de 20 semanas, solo queda un simio que siempre invirtió bien. O sea, este simio invirtió bien, se volvió famoso. Ahí está. Ahí lo llevan. Es un simio famoso. Miren los numeritos que les dejo aquí abajo a la izquierda. 1.500.000, 250.000, 125.000, 62.500, 32.000, bla, 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 hasta que llegamos a 1. Siempre va a haber un simio que gane. Haga el experimento y siempre va a quedar un solo simio. Entonces, cuando gana toda esa plata, ¿sí? Nunca se equivocó invirtiendo. ¿Qué hacen los noticieros? Caracol, RCN, Teleantioquia, Telecaribe, todos que van a ir a averiguar cuál es el éxito de ese simio que es capaz de invertir en la bolsa de valores. ¿Será que come más bananas? Se sentaba en otro lugar distinto a los simios, reflexionaba más mientras quitaba garrapatas a otro mico, saltaba mejor entre las ramas. O sea, empezamos a especular y a sacar hipótesis de qué sería lo que estaba pasando con ese mico que fue capaz de invertir muchas semanas y siempre ganó. En realidad lo que está pasando es algo que se llama el sesgo del resultado. Nosotros tomamos las decisiones valorando el resultado y no valorando el proceso. Entonces, ahí hay un riesgo muy alto, porque uno no debe tomar decisiones o hacer ese tipo de, o sea, digamos de alguna manera, tomar decisiones basándose solamente en el resultado.
Entonces no debemos juzgar el resultado y que eso nos lleve a tomar decisiones basándonos solamente en el resultado. Entonces, cuando hayan azares de por medio y cuando hayan factores externos sobre los cuales yo no tengo mucho control, como es estos casos que les presenté ahí, entonces tengan en cuenta que sus decisiones también van a estar muy sesgadas. Ustedes no pueden tomar decisiones, sobre los resultados. Tengan eso en cuenta en sus proyectos, sobre todo cuando hayan factores aleatorios, en particular esos. Veamos otro ejemplo de cómo piensa nuestro cerebro. Mark es un hombre delgado de Alemania con lentes que le gusta, un hombre delgado de Alemania con lentes que le gusta escuchar a Mozart. Piensen en su cabeza quién es Mark. Mark es un chofer de camión o Mark es un profesor de literatura de Frankfurt. ¿Qué se les viene a la cabeza? Mientras tanto, un hombre joven es acuchillado y muere. El atacante puede ser, opción A, un inmigrante ruso que importa navajas ilegalmente, o B, el atacante es un americano de clase media. Veamos otro ejemplo. Alguien en el planeta Tierra acaba de morir asociado a alguno de estos animales. Cada segundo muere una persona en la Tierra, pero esas personas están asociadas, cuando es el tema de animales, a alguno de estos animales. Ordénelos desde el más letal al menos letal. Tenemos un zancudo, un hipopótamo, una vaca, un caballo, una hormiga y un tiburón. ¿Quién me quiere dar la respuesta? Y no los tengo aquí para preguntarles. ¿Quién es Mark entonces? ¿Mark era un chofer o era un profesor de literatura? ¿Le gusta escuchar a Mozart? Mark es un chofer de camión. ¿Por qué es un chofer de camión? Porque Alemania tiene 10.000 veces más choferes de camión que Frankfurt tiene profesor de literatura. O sea que con plena seguridad es altamente probable, muy, muy altamente probable. O sea, es casi imposible que Mark sea un profesor de literatura. Sobre quién es el hombre que está acuchillando a otro. Con seguridad que el atacante es un americano de clase media y no un inmigrante que importa navajas. ¿Por qué? Porque hay 1.000.000 de veces más americanos de clase media que inmigrantes rusos importadores de navajas. Son cosas que nosotros no manejamos o proporciones que no tenemos en la mente. Ordene desde el más letal al menos letal. Ya están ordenados. Del de más arriba al más letal al menos letal. El más letal en el mundo es el mosquito. Le sigue el hipopótamo. Le sigue la vaca. Le sigue el caballo. Le sigue la hormiga, o al mismo nivel del caballo la hormiga estadísticamente. Y el menos letal de esos 6 es el tiburón, con solamente 5 al año. Esos son el número de muertes al año. 725.000 al año para el mosquito, 2.900 para el hipopótamo, 22 de la vaca, 20 del caballo, 20 de la hormiga, muertos por hormigas, y 5, o sea que las hormigas matan más gente al año que los tiburones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo les hice una descripción muy detallada de Mark, les hice una descripción muy detallada de lo que pasó con el asesinato y les hablé mucho del tema de los animales. Entonces, cuando hay mucha información, nosotros no queremos revisar las estadísticas. Vemos una descripción detallada, para mí es suficiente, y saco una conclusión, así no conozca las estadísticas. Eso es muy riesgoso. A los médicos, sobre todo a la gente, pues estamos hablando de los médicos, en particular, es de las únicas carreras que de verdad les enseñan a manejar lo que se llama la negación de niveles de distribución. Así se llama ese fenómeno. Negamos la distribución de los niveles, se llama negación de niveles de distribución, negamos las probabilidades. Entonces, los médicos y muchas personas tienen un dicho: cuando escuches cascos, no esperes ver una cebra. Eso está muy relacionado con la negación de los niveles de distribución. Ya estamos cerca para terminar. Denme esos últimos 5 minuticos y cerramos. Vamos a una película. La película es mala, pero ya pagamos y entramos.
toca quedarse, pues ya pagamos, ya quedémonos. O yo pagué mucho por un carro, entonces nunca salgo de él porque pagué mucho por un carro, ¿sí? O lo vendo muy caro, o mejor, no salgo de él, ¿sí? Ese comportamiento es un comportamiento económico mal adaptativo, que es que nosotros nos quedamos encartados con algo porque nos costó mucho. El tema del Concorde, a los que nos tocó el Concorde, es un avión que se hizo hace muchos años, un avión muy sofisticado que era capaz de cruzar el transatlántico en par de vasos. Ahí se lo estoy poniendo y por eso le dicen a esto el efecto Concorde, porque se invirtió demasiado dinero para un proyecto que en últimas no dio buen resultado. Entonces queríamos sacar como fuera el Concorde a pesar de que era un proyecto frustrado. Entonces, es lo que llamamos la falacia del costo hundido. La falacia del costo hundido es cuando nosotros, si algo nos costó plata, queremos usarlo como sea. Por ejemplo, compramos un software, invertimos plata en él y como ya invertimos plata en él, pues usemos el software, así esa vaina sea mala. También tenemos esa tendencia a no salir de algo que nos costó mucho dinero. Lo que llama la falacia del costo hundido. Problemas en la toma de decisiones. Interesante, usted entra, encuentra una maquinita, palanca 1, gana 1.000 millones, palanca 2, gana 1 millón, ¿usted cuál hunde? Pues puta, yo me voy por la palanca que dice que gana 1.000 millones, pero la distribución de probabilidades de eso sabemos que es muy diferente en los dos campos. En los dos casos, y que la probabilidad para ganarme esos 1.000 millones es muy bajita, y que la probabilidad para ganarme ese millón es muy alta comparada con la probabilidad de ganarme los 1.000 millones. Entonces, siempre tenemos la tendencia a elegir los megamillones, los megabillones, sin importar la probabilidad. A mí no me importa la probabilidad, porque nosotros no tenemos ese sentido. Lo mismo pasa cuando hablamos de un río contaminado que tiene 2 grandes afluentes, y hay que tratar los afluentes. Decimos, no, venga, método A, nos van a poner a escoger entre 2 métodos y nos van a contar método A, reduce el riesgo de morir de contaminación del 5 al 2%. Y método B, reduce el riesgo de morir de contaminación del 1 al 0%. ¿Cuál método ve mejor, el A o el B? Pues hombre, le toca escoger el A, porque es que el A es el bueno. Pero mucha gente cuando ve el 0% dice, no, escojamos el método B, porque es el mejor. El B no es el mejor. El B te está reduciendo el riesgo en un porcentaje, en un punto, mientras que el método A te lo está reduciendo en 3 puntos. Hay que escoger el método A. Lo mismo cuando hicieron un estudio en las universidades de Chicago, vieron que las personas sentían el mismo miedo sin importar el porcentaje. Sí, por ejemplo, si el riesgo era el 99 y el 99% de que fuera tóxico, o el riesgo era el 1%, igual la gente no valoraba eso, y son 2 cifras totalmente diferentes, pero les da el mismo miedo, existe el mismo miedo en el asunto. Entonces, como no tenemos una comprensión intuitiva de las probabilidades y solamente somos capaces de responder a las magnitudes, nosotros no sabemos hacer buenas valoraciones. Entonces, entre más serio nos parezca el riesgo y más emotivo sea el tema, más muertes vayan a haber o lo que sea, menos tranquilizadora nos parece la reducción del riesgo. Y en general pueden ser los mismos valores, pero muchas veces nos pegamos de aquellos que nos parecen más pequeños y fallamos porque no sabemos manejar ese tema de las probabilidades. Cerrando ya esta charla, el último ejemplo, que es un ejemplo muy bacano, que sucedió en Monte Carlo en 1913. Para la gente que le gusta apostar, le va a gustar mucho este tema. La ruleta, hubo un momento en 1913 en el casino de Monte Carlo, donde la ruleta cayó 20 veces seguidas negro. O sea, una cosa es que caiga en distintos números, pero como la probabilidad de que caiga negro y caiga rojo es la misma siempre, pues uno espera que sea esa, que sea la mitad. Entonces la ruleta cayó 20 veces seguidas negro. Entonces ahí mismo toda la gente se empezó a arrimar y empezó a buscar la manera de apostarle a eso. Hombre, si ha caído 20 negro, pues apostémosle al rojo. Entonces apostaban al rojo. ¿Sí? Pero siguió cayendo negro. Fue muy raro porque empezó a caer negro y apenas caía más negro, la gente más apostaba al rojo. Y más le apostaban al rojo, pero seguía cayendo negro. Y fue puta, está cayendo mucho negro. Ya va a salir el rojo, ya va a salir el rojo. Y más negro. Y más negro. Puta, esa vaina, todo el mundo le metió la ficha a eso que quiso, y en el lanzamiento número 29, cuando ya estaba toda la gente requebrada, más de uno se quebró, cayó rojo.
Eso pasa porque nosotros pensamos que siempre que cae uno, en la misma proporción tiene que caer el otro. Eso no es cierto. El tema de que yo le puedo apostar a una moneda que acabo de caer cara, le apuesto y con seguridad que en la siguiente sello, eso no es tan fácil, ¿sí? Entonces, eso en particular se llama la falacia del jugador. La falacia del jugador es porque tiene la tendencia a pensar que el universo va a ser justo y va a balancear la situación. Eso era lo que tenía para contarles hoy. Tengan en cuenta esto, muy bueno si empiezan a revisar la literatura. Me gustaría que le dieran una revisión a algunos libros que les dejé allá para que empiecen a tomar mejores decisiones. Hay muchos de esos libros, todos hablan de estos temas. Hay uno en particular que recopila mucha información de distintos libros, que son los dos primeros, el primero en español y el segundo en inglés. La versión de El arte de pensar tiene 49 sesgos cognitivos, y The Art of Thinking Clearly, del mismo autor, que es el libro traducido directamente del alemán, tiene 99 sesgos. El por qué la versión al español salió con la mitad es una decisión de la editorial, seguramente por un tema de mercadeo. Laura, estoy listo para que usted cierre esta vaina. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta por el momento. La voy a leer tal cual está. Dice, ¿cómo hacer que pensar que se está cayendo en un sesgo y no se vuelva un sesgo? Bueno, primero, es muy difícil que tú seas permanentemente una persona consciente de los sesgos. Tendrías que tenerlos siempre muy presentes para saber qué sesgo se trata. Es muy difícil. O sea, es casi imposible lo que está sugiriendo. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Lo que hacen muchas personas es que se mantienen leyendo mucho esto de los sesgos, tratando de identificar distintas situaciones, y casi que cuando entran a una reunión, casi que saben cuáles son los potenciales sesgos en los que se podrían incurrir, y más bien se preparan para ver si alguno de esos sesgos se puede materializar. Pero al revés, estás ahí de forma desprevenida y hay una situación, y cómo saber si esa situación es efectivamente un sesgo. Tienes que tener mucha cancha, y eso, de la única manera que se logra es leyendo mucha de esta literatura, conociendo mucho los ejemplos. Por eso me gusta el libro, los dos libros iniciales, porque Rolf Dobelli es un suizo que lo que hizo fue sentarse a estudiar a toda esta otra gente y a sacar un resumen muy, muy, muy bonito de todo esto que decía toda esta gente. Entonces, el libro más resumido de todos, porque todos hablan partes, es el libro de Rolf Dobelli, porque de verdad que es bastante bueno. Entonces, yo me he leído 2 veces The Art of Thinking Clearly, me lo he leído 2 veces en inglés, me he leído El arte de pensar 2 veces en español, pero es como repasar mucho y tratar de que esta vaina se te empiece a quedar. Y con muchos de los ejemplos que tú puedes encontrar en los libros, puedes empezar a darte cuenta que hay algunas situaciones que son similares y que te pueden llevar a una de esas problemáticas. Pero que tú estás por ahí desprevenido y de pronto digas, esto es un sesgo, este es otro sesgo, esto es una ilusión, esto es un tema, eso es muy difícil. Tienes que tener mucha cancha, eso no es tan simple. El mismo Rolf Dobelli lo dice. Hombre, yo escribí el libro de Art of Thinking Clearly y yo lo mantengo de referencia. O sea, me mantengo leyendo esa vaina, que es mi propio libro, para saber, para ver si me ayuda en la toma de decisiones y logro detectar sesgos. Pero a pesar de que puedes aprender mucho y detectar algunos, siempre se te va a volver, siempre va a haber la probabilidad de que te vuele algo. No es fácil. Listo. Hay otra similar a de sesgo. Dice, ¿se puede considerar un sesgo el efecto placebo? Sí, claro. O sea, dentro de los que vimos efecto placebo. No le dimos ese nombre, pero lo vimos. Cuando estuvimos mirando el tema del control,
cuando ustedes miraban el tema de la jirafa, ¿sí? Del man que boleaba el pañuelo y la policía le preguntaba y él dijo, y el policía le dijo, aquí no hay jirafa, entonces él dijo, estoy haciendo un buen trabajo. El man se hacía su placebo con el pañuelo. Cuando ustedes tocan un botón que no funciona, ustedes están placebando, ustedes están dando un placebo y se siente mejor. Cuando ustedes mueven un control de temperatura que no funciona y usted se siente bien, eso es un efecto placebo. Todo eso es efecto placebo. Pero en particular ese, el sesgo de que pienso que tengo el control, es placebo. Cuando a mí me dan la pastilla, el famoso placebo, eh, yo, yo me estoy dejando tragar el cuento de que con esa pastilla tenemos el control sobre mi dolor o sobre mi problema. Y me empiezo a sentir bien. Lo bueno de eso es que me empiezo a sentir bien. Listo, Hola. tenemos otra por acá. Dice, ¿crees en la causalidad cuántica, la posibilidad de manipular el futuro? Si lo están diciendo por lo último que dije sobre que la gente sigue pensando en, en que el universo es es justo o nos genera equilibrio a todos, obviamente que no. Si lo estamos diciendo por causalidad, hay que tener en cuenta que hay dos corrientes. Una que dice que hay una causalidad física y es probable que esa causalidad física, si yo la junto adecuadamente y tengo en cuenta todas las variables, podríamos casi que predeterminar el futuro. Obviamente uno es muy romántico, entonces tiende como a pensar en que yo lo que vaya a hacer de aquí en adelante los va a afectar incluso a ustedes. De eso se trata, de que lo que yo esté haciendo acá o lo que esté haciendo una cantidad de personas van a afectar lo que están haciendo ustedes mismos y lo que va a hacer el resto del mundo. Yo no creo en eso, no creo porque el impacto que uno tiene es muy pequeñito, ¿sí? Pero existen varias corrientes. Entonces, para eso sí les recomiendo un libro muy interesante, donde pueden encontrar mucha información de física cuántica y mucha información de todas esas corrientes estadísticas, y ahí van a encontrar eso bien detallado. Ese libro sería The Big Picture de Sean Carroll. El que lo quiera, no sé si todavía estoy en video y pueden ver el libro. Este es el libro. Jorge, no le está. Si quieres, activa ya el video que ya no estás presentando. Verdad que yo no estoy presentando. El libro es La gran imagen de Sean Carroll, The Big Picture, y es un libro donde ya te puedes dar el lujo de leer sobre física cuántica y leer sobre ese tema. Pero en general yo diría que no es tan simple, que eso suceda. No sabría responder, no sé responder a esa pregunta. No, yo en lo personal no creería, pues. Otra por acá, parece ser la última, dice, Jorge es muy bueno, ¿será un sesgo? Sí, puede pasar. ¿Pero en qué sentido? Porque depende como lo estén diciendo, ¿sí o no? Si lo decimos, o sea, yo creo que le falta claridad a la pregunta, porque puede pasar que sí sea un sesgo, como puede pasar que no. O sea, si alcanzo a interpretar, es muy probable que sí sea un sesgo. ¿Sí? Es muy probable que sí sea un sesgo. Pero es que no estoy muy seguro cómo lo está preguntando, porque puede ser muchas cosas. Si quiere, el que escribió, no, dice anónimo, no sé si la persona que nos preguntó está acá y quiere aclararnos la pregunta. Si es posible, aclararla, pero si alcanzo a entender la intención, sí es un sesgo. Listo. Dale, Jesús. La pregunta de Jesús y hacemos una que nos acaban de poner en el slide. Entonces le doy la palabra a Jesús para que haga la pregunta. Hola, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. En tu descripción de la charla decías que el cerebro no está biológicamente preparado
para razonar adecuadamente. Ajá, sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo relacionamos la biología allí? ¿Se entendería que de pronto el cerebro nace con una malformación quizás? ¿O No, sea, no hay más, más sí. bien el cerebro pues nace como debería ser, pero en la medida en que vamos creciendo o recibiendo la información, el cerebro se desvía? ¿O a qué te refieres puntualmente con eso? Ajá. Bueno, la pregunta es buena. Pasan las dos que estás diciendo. Eh, Primero, hay un tema de adaptabilidad evolutiva que ha hecho que de alguna manera en algunos genes hayan ciertas predisposiciones y ciertos comportamientos. Y esos comportamientos están muy ligados a algo que se conoce como la epigenética, pero no tiene mucho sentido entrar a explicarlo acá, biológicamente. Simplemente hay algunos genes que nos ayudan a subsistir. Por ejemplo, cuando yo les decía ahora que la gente mira para arriba y tú pasas y tú también miras para arriba, la gente aplaude y tú también aplaudes, y que eso tiene que ver con una aceptabilidad social, hay una parte antropológica del asunto, hay un pedacito que es antropológico, pero ese pedacito antropológico está ligado a la necesidad que tenemos de cuidarnos en masa, ¿sí? De que, por ejemplo, yo estoy con un grupo y el grupo salió corriendo y yo me pongo a mirar para todos lados y a pensar, todos los 40 que estaban aquí, ¿por qué salieron corriendo? Y empiezo a fumar marihuana pensando, ¿qué está pasando? No, pues madre, yo salgo volado. O sea, apenas vi que los 40 salieron corriendo, yo salgo detrás de los 40 y después les pregunto por qué. Porque de pronto, en el pasado, había la necesidad de hacer eso. Y eso, de alguna manera, se registró un poquito algunos comportamientos genes de supervivencia. Pero entonces, esos comportamientos de supervivencia lo que hacían era mantenerme con una mayor probabilidad de vida. Eso genera un sesgo hasta hoy. Hoy no necesitamos muchos de esos comportamientos y sin embargo los tenemos. Lo que dices de que el cerebro lo hace mal, no. El cerebro es y el cerebro va evolucionando acorde a las necesidades. Entonces, no hay ninguna malformación, simplemente hay rasgos del pasado que se pueden materializar en el presente. Y hoy no necesariamente necesitamos esos rasgos de supervivencia. O sea, si vos me decís, no, es que puede pasar que yo estando aquí en la ciudad, si me vaya para la selva y me caí y me persigan unos caníbales y yo tenga que... No, claro, obviamente, pues nosotros no perdemos esas características precisamente porque pueden haber momentos en que las necesitemos, entonces no las perdemos, pero son de muy poco uso. Si nunca nos vuelve a pasar nada, muy posiblemente sí las empecemos a perder como especie. Pero no es una malformación, biológicamente no estamos hablando de ningún tipo de... O sea, el tema del raciocinio es el tema del raciocinio que se da en la corteza, no es un tema que uno pueda decir si es malo o es bueno, simplemente hemos venido evolucionando y hemos venido evolucionando de una forma positiva. Gracias, Listo, Jorge. Jorge. Muchas gracias. La última pregunta. ¿En algún libro tratan el fanatismo religioso como un sesgo? Uf, en muchos. El fanatismo religioso, de hecho, es un sesgo, o sea, es un tema que está pegado a muchos sesgos, de hecho. Eh, Pueden mirar, hay muchos libros, no sé si quieran que les recomiende, pero por ejemplo, hay uno que es un poquitico sesgado desde el mismo autor, que se llama La puta de Babilonia. Es un libro muy interesante que pueden leer. Y hay otros libros en este momento. eh, no sabría darles una recomendación más exacta, pero yo diría que La puta de Babilonia, pero La puta de Babilonia, aunque no está tan pegada de las religiones, está más pegada como sí está pegada de la religión, pero más del cristianismo y del catolicismo. Entonces ahí tenemos un problema. Pero eh, pueden leer, eh, denme un segundo, yo recuerdo. Eh,
Un libro que se lo recomiendo a mucha gente. Vamos a mirar si recuerdo. Porque yo creo que lo tengo por acá. No, definitivamente no recuerdo. Se llama La Edad de la Penumbra. Casi que no recuerdo. La Edad de la Penumbra es un libro que una investigadora europea cuyos padres son muy religiosos. No tengo muy exacto la religión, pero se llama Nixey, la escritora. Y La Edad de la Penumbra es un libro bien interesante donde nos muestra cómo la religión en realidad es un sesgo. Pues, o sea, eso, La Edad de la Penumbra es cuando ya las religiones, sobre todo en particular el cristianismo, se dedicó a hacer saqueos, a hacer destrucción, nada más por el hecho de hacerlo, o sea, casi que por nada más por fanatismo. Y el fanatismo sí es un sesgo, pues el fanatismo sí está relacionado con los sesgos cognitivos, indiscutiblemente. Pero el tema de religiones, yo no soy un experto, entonces no sabría cómo decirte, te estoy dando mi apreciación. Listo, Jorge, terminamos. Bueno, ¿Quieres decir algo más? No, muchísimas gracias. Me dio mucha alegría que me invitaran a participar con la presentación, porque primero me parece que es una presentación que puede aportar directamente a las áreas de gerencia, a las áreas que tengan que ver, digamos, con el coaching organizacional y directamente a los equipos, porque en la medida en que nosotros entendamos que estamos sometidos a una gran cantidad de sesgos y de ilusiones y de errores, en esa misma medida vamos a empezar a tener un poquitico más de cuidado, porque obviamente, pues, Jorge dijo que tuviéramos cuidado, pero no tenemos todavía cancha, pero ya por lo menos dijimos que íbamos a tener más cuidado en la toma de decisiones, pero para lograr realmente dar el primer paso, tienen que empezar a leer algo de literatura y empezar a entender un poquitico el tema. Obviamente en todos estos libros van a encontrar temas de psicología cognitiva, de experimentos psicológicos, de cómo funciona el cerebro, de cuánta energía consume el cerebro si hago una operación matemática. O sea, hay cosas muy interesantes relacionadas de una situación, cómo afecta a otras y cómo eso me genera a mí una información incorrecta, y etcétera, etcétera. Yo creo que es cuestión de empezar a mirar gran cantidad de información que hay alrededor del tema, pero en particular el que quiere empezar con el tema, simplemente léase o los 49 capítulos del libro de Español del Arte de Pensar de Rob Dovelli, o léase, en mi concepto, la mejor obra de todas esas, que es un compendio donde cada hojita es uno solo. O sea, es un resumen espectacular, que es The Art of Thinking Clearly, que es el libro de Rob Dovelli, la versión en inglés, que es la traducción directa del alemán. Entonces, muchas gracias por la invitación, porque de verdad que yo creo que por lo menos de lejito se puede uno hacer el aporte y dejarles ahí como la inquietud. Lo importante es dejar esa inquietud. Súper, Jorge. Muchísimas gracias a ti por tu charla, por compartirnos tu conocimiento sobre este tema. También queremos agradecer a todas las personas que participaban en nuestro Ceiba Fest virtual. Fueron 20 charlas con los talentos de la familia Ceiba. Recuerden, si quieren revivir esta charla, la pueden encontrar en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. También vamos a compartir la presentación para que recuerden estos libros que nos está recomendando Jorge. Ya publicamos la mayoría de las charlas y las pueden volver a ver ahí. Muchas gracias nuevamente. Nos pueden encontrar también en redes sociales como @CeibaSoftware, en Facebook, en LinkedIn, Instagram y Twitter. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ti, Laura. Con mucho gusto, Jorge. Muchas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Chao, Jorge. Te quiero. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.